Compañeras y compañeros de Fogón en Fogón, de Radiográfica, tengan ustedes una muy buena jornada. En Uruguay, como ustedes ya saben, estamos a poquito más de 24 horas de que se conozcan finalmente los resultados de estas elecciones internas de los partidos políticos. Y si bien habría otras noticias para compartir con ustedes y aún a riesgo de que esto se convirtiera en una columna de opinión o de análisis, que no es la intención, bueno, no tenemos más remedio que referirnos a la jornada electoral que mañana nos espera en Uruguay. Jornada electoral que, si bien ha generado la preocupación en todas las tiendas políticas, que por su carácter no obligatorio puede llegar a incidir en los resultados de cuántos serán los distintos adherentes a los distintos grupos políticos que votarán y que esto impactará sobre el resultado final. Yo soy de los de la teoría que, si bien lo ideal es que toda la sociedad participe en su conjunto, el carácter no obligatorio da un dato de la realidad. Dato de la realidad, y es el tema que quiero compartir con ustedes, aprovechando el disparador de esta canción que hace años que no suena en Uruguay, y es esta magnífica milonga de pelo largo de Gastón Dino Chiarlo, más conocido como Dino, lamentablemente ya fallecido, o la versión de Alfredo Citarrosa, también fallecido. ¿Y por qué nos referimos a esta milonga? Porque en el Uruguay, y ustedes me dirán qué tendrá que ver esto con las elecciones, pero los invito a que soporten hasta el final de la columna, que es breve. En Uruguay, al día de hoy, hay cerca de 4.000 personas en situación de calle. Más de la mitad, 2.500 y pico, en Montevideo. Si bien de cara al invierno y a las horas de frío polar, desde hace un buen tiempo, el Ministerio de Desarrollo Social hay unos dispositivos para evitar que la gente muera de frío en la calle y se lo lleva a los refugios, lo cierto es que el refugio es una contención, con suerte, para algunos durante el invierno, pero apenas pasan los primeros fríos se vuelve la situación de calle. La gente que está en situación de calle, por supuesto que es gente de extrema vulnerabilidad, gente que vive en la extrema pobreza, algunos por situaciones relacionadas a su salud mental, otros que han logrado cumplir su pena, salen de la cárcel y no tienen un lugar a donde volver. Nada más ni nada menos que uno de los principales problemas de una política de rehabilitación. Y otros que en realidad muchas veces no tienen las condiciones intelectuales para poderse hacer un rancho de chapa o de cartón en un terreno abandonado y prefieren salir a vivir. Esto, que es la cara más extrema de la pobreza, se ha convertido en una postal de nuestra ciudad. Y una postal que se ha naturalizado. Es común ver en plena avenida 18 de Julio gente tirada en la calle durmiendo con una frazada. Y la gente pasa por allí muchas veces sin ni siquiera detenerse, simplemente a mirar si con estas condiciones adversas del invierno por lo menos está respirando. Y esto es una situación que nos preocupa porque es la preocupación, decíamos hoy, de la expresión más cruda de la pobreza de los uruguayos. Y aquí es donde lo ato con lo otro. Vaya si la pobreza forma parte de casi todos los discursos de todos los candidatos electorales o precandidatos a la presidencia de la República. Pero esa pobreza que está en los discursos es una pobreza romántica, es una pobreza rodeada de flores. En algunos discursos es aún esa pobreza digna de la gente que es pobre pero que sale a pelearla todos los días, como si eso alcanzara para terminar con su condición. Después está la otra pobreza metafísica, la pobreza del discurso de los testigos de Jehová. Cuando yo llegue al gobierno, te aseguro que te voy a sacar de tu situación. Entonces allí es necesario poner la lupa. Las sociedades occidentales en los últimos años han tenido un crecimiento de sus sectores de clase media. Clase media que ha crecido, por un lado, porque, bueno, han habido sectores que antes se consideraba
en la pobreza, no por debajo de la línea de la pobreza, sino por la pobreza, y sino que a partir de los gobiernos progresistas han mejorado su situación y les ha permitido agarrarse con uñas y dientes y pegar el salto para el otro lado del muro y quedar en ese sector de clase media, humilde si se quiere, pero clase media al fin. Y otros que, en función de algunas crisis económicas, han descendido de cierto pedestal, que no los hacían ricos, pero que los tenían en las cúspides de una clase media y los ha bajado unos escalones más abajo. Pero lo cierto es que la clase media en todas las sociedades occidentales han crecido. Y en particular, las expresiones políticas de esta clase media, incluso la izquierda, se ha convertido en la expresión y en la defensa de los intereses de estos sectores de clase media. Esto explica por qué, por ejemplo, como pasó en la elección pasada, una enorme cantidad de pobreríos, muchos de ellos que estaban por debajo de la línea de pobreza, votaron en las elecciones pasadas, por ejemplo, a José Mujica con muchísimas expectativas, y 5 años después, incluso algunos volviendo a votar al Frente Amplio, ya con Tabaré Vázquez como presidente, pasaron a votar a la figura de Guido Manini Ríos, el principal dirigente del partido derechista Cabildo Abierto. Es que en este pasaje, a veces sin ser muy consciente, de los sectores de izquierda a representar los intereses de la clase media, es más, la mayoría de los dirigentes son de esa clase media, no se ha profundizado o no se ha trabajado en el viejo esquema de la organización de los pobres. Es decir, y esto por supuesto que es mi columna, por lo cual es una opinión muy personal, hoy los pobres no tienen representación política y van a la deriva de un lado a otro porque en realidad no hay una organización política, no ya que los exprese, sino que los contenga. Y este es un problema fundamental, no solo del Uruguay, sino de todos los sistemas occidentales democráticos. En realidad, el pobre es un voto cautivo al que se apela cada 5 años con promesas de mejorar sus condiciones, pero no se le da su lugar de expresión y de participación política. Y para algunos de nosotros, que nos consideramos seres de izquierda, que nos consideramos con el cuore en su lugar exacto, que es a la zurda, esto es un problema. Y es un problema porque además también somos conscientes de las limitaciones que puede tener hoy el desarrollar una propuesta a la medida y al alcance, una herramienta, un guante que esté al alcance de los sectores más pobres de nuestros países, que cada vez van a tender a ser más en la medida que hay importantes transformaciones en el mundo del trabajo y en el acceso a esa cuestión tan sencilla como es la construcción de ciudadanía. El 30 de junio va a definir los precandidatos, o mejor dicho, ya los candidatos de las fórmulas presidenciales, pero el pobrerío le espera un largo trecho por caminar para que algunas de sus aspiraciones sean contempladas y tengan un espacio político. Que suene entonces una vez más esta milonga del pelo largo.